Llamado a lista. Sí, señor presidente, muy buenos días. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Presente. Eduardo Orlando Arias Cardona. Presente. James Castaño Castaño. Presente. Héctor Jaime Ceballos. Presente. José Aníbal Chica Alzate. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Presente. María del Pilar García. Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Tatiana López Saldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Presente. Walter René Molano Mora. Presente. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. José Arles Rivera Cano. Presente. Carlos Alberto Salgado Flores. Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. José Aníbal Chica Alzate. Señor secretario, muy buenos días. Presente. Señor vicepresidente, me permite informarle a usted y a la plenaria que tenemos quórum decisorio. Continúe, señor secretario. Sí, honorable presidente. Orden del día para la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 26 de marzo de 2026 a las 7 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación, acta de sesión ordinaria número 029 del 25 de marzo de 2026. Sexto, socialización, discusión y estudio del proyecto de acuerdo número 003 del 13 de marzo de 2026, por medio del cual se autorizan unas modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Dos Quebradas correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026. Invitados, la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, el doctor Juan Carlos Gascas Iserí, secretario jurídico, la doctora Nini Lorena Acevedo Pérez, secretaria de Salud y Seguridad Social, la doctora Luz Faride Grisales, secretaria de Desarrollo Social y Político, el doctor Jason Alfonso Palacio Bedoya, secretario de Tránsito y Movilidad, también el doctor Luis Felipe Mejía Díez, secretario de Obras Públicas e Infraestructura, al igual que el doctor John Jairo Jiménez Giraldo, secretario de Educación, y la doctora Lina Marcela Mondragón Ríos, secretaria de Planeación. Séptimo, informe de plan de acción para la vigencia 2026 por parte de la empresa Serviciudad, de acuerdo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, invitados el doctor Carlos Arturo Rabe, gerente de Serviciudad. Octavo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Noveno, lectura de comunicaciones. Décimo, proposiciones. Décimo primero, varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Se declara la apertura de la sesión del día de hoy. Se coloca en consideración el orden del día leído. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Votación nominal. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí.
James Castaño Castaño, Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos, Sí. José Aníbal Chica Alzate, Sí. María Camila Correa López, José Humberto García Morales, Sí. María del Pilar García, Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina, Tatiana López Saldarriaga, Albert de Jesús Llano Zapata, Sí. Walter René Molano Mora, Sí. Julie Andrea Montoya Rodríguez, Miguel Ángel Rabe Rojo, Sí. José Arles Rivera Cano, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, me permito informarle a usted y a la plenaria que ha sido aprobado el orden del día. Continúe. Sí, señor presidente, fue llamada a lista y se verificó el quórum, presidente. De igual manera, usted le dio apertura a la sesión y se aprobó el orden del día propuesto, presidente. Continúe. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Continúe. Sí, señor presidente. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor.
Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi dos quebradas don natural, por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oros quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región, con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón, con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Continúe. Sí, señor presidente. Quinto, consideración y aprobación del acta de sesión ordinaria número 029 del 25 de marzo de 2026. Siendo las 7:20 de la mañana, se reconoce la presencia de los honorables concejales Luis Eduardo Giraldo Ospina, María Camila Correa y la doctora Tatiana López Saldarriaga y Julia Andrea Montoya. Sí, honorable presidente. María Camila Correa López. Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Hola, ¿qué tal? Buen día. Presente. Tatiana López Saldarriaga. Presente. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Presente. Se coloca en consideración el acta de sesión ordinaria número 029 del 25 de marzo de 2026. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Votación por aclamación. No se pudo registrar entonces votación nominal. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Saldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julie Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, me permite informarle a usted y a la plenaria que fue aprobada el acta de sesión ordinaria número 029 del 25 de marzo de 2026. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente. Sexto, socialización, discusión y estudio del proyecto de acuerdo número 003 del 13 de marzo de 2026
por medio del cual se autorizan unas modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Dos Quebradas correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026. Invitados, la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, el doctor Juan Carlos Gasca Cicerí, secretario jurídico encargado, la doctora Nini Lorena Acevedo Pérez, secretaria de Salud y Seguridad Social, la doctora Luz Faride Grisales, secretaria de Desarrollo Social y Político, el doctor Jason Alfonso Palacio Bedoya, secretario de Tránsito y Movilidad, el doctor Luis Felipe Mejía Díez, secretario de Obras Públicas e Infraestructura, doctor John Jairo Jiménez Giraldo, secretario de Educación, y la doctora Lina Marcela Mondragón Ríos, secretaria de Planeación, presidente. Queremos darles una cordial bienvenida a todos los asistentes y muy especialmente a nuestros invitados del día de hoy, con quienes esperamos tener una sesión, un debate amplio que nos permita tener la suficiente claridad a todos y cada uno de los concejales y concejalas con respecto a los movimientos presupuestales que se pretenden realizar en la administración municipal y en el caso de Serviciudad, pues que nos indique cuáles son las metas y las acciones dentro del plan de desarrollo de este municipio que les competen y con las cuales venimos trabajando y vamos a desarrollar en el transcurso del presente año. Cabe pues anotar que todo aquí es dentro del marco de la legalidad, del control político que tenemos que ejercer nosotros constitucionalmente, pero también dentro de las normas del respeto y la armonía que debe haber entre la administración municipal y esta corporación como coadministradora del municipio. Entonces, les pido el favor que los señores y señoras secretarios de despacho que tengan que ver con el proyecto de traslado pasen acá al frente, ocupen sus sillas con la señora secretaria de Hacienda, que es pilar fundamental en este proyecto, y lo mismo que el señor gerente de Serviciudad. Digamos que los secretarios de despacho que tienen que ver con el proyecto, básicamente es eso. Los que no tienen que ver con el proyecto, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos también si en un momento dado se necesita de ellos. Gracias por estar aquí. Entonces, inicialmente vamos a darle la palabra a la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio. Lina Marcela no ha llegado, ok. La de Hacienda no ha llegado. ¿Dónde está? Ahorita lo decimos. Es importante informar que el doctor Freddy Amaya hoy es el secretario de Planeación encargado, ya que la titular se encuentra de permiso. Bueno, entonces
¿Alguno de los concejales quiere llevar el uso de la palabra antes de nuestros invitados? ¿Ninguno? Bueno, entonces... La doctora Lina Marcela se encuentra en el recinto. Bueno. Recuerden, señores secretarios, que ustedes se pueden apoyar en sus directores operativos. Eso también tiene que quedar claro porque a veces pareciera que es que no se puede. No, ustedes pueden apoyarse en sus directores operativos. Depende del caso, porque muchas veces el secretario a veces no tiene tan claro algún concepto o algún aspecto presupuestal como si lo tiene el financiero. ¿Sí? Entonces, esa es la dinámica. Nosotros lo que pretendemos es que nos den claridad. Aquí había pendiente la intervención, por ejemplo, del señor secretario de Tránsito y Movilidad. Entonces, vamos a iniciar con la Secretaría de Hacienda, que es como la cabeza visible de todo este proyecto. Y enseguida le damos el uso de la palabra a los demás secretarios, entre ellos el doctor Jason, que habían algunas inquietudes con respecto a unos traslados que hay ahí en su despacho. Ha pedido el uso de la palabra el doctor Héctor Jaime Castro Ceballos. Tiene el uso de la palabra, distinguido jurista. Muchas gracias, presidente. Un saludo para los honorables concejales, para la administración municipal, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, a sus equipos de trabajo. En la sesión pasada, frente a la socialización del acuerdo 003, pues manifesté algunas inquietudes, señora secretaria de Hacienda y señor secretario de Tránsito, porque es un tema delicado. Hoy, sin duda alguna, la Secretaría de Tránsito se ha destacado por su liderazgo, buena ejecución. Sin embargo, le toca ser muy cuidadoso en el entendido de que no solamente educación y salud manejan SGP de destinación específica, sino que hay recursos de destinación específica que no son de SGP. El tema de multas de tránsito, la ley 769, pues prevé una destinación. ¿Cuál ha sido mi inquietud, señora secretaria de Hacienda y señor secretario de Tránsito? Que me gustaría que nos dejaran en claro cuál es la fuente. En el proyecto y en los anexos, el contracrédito es de seguridad vial y de planes de tránsito. Ahí están los anexos, por valor de 108 millones y de 10 millones. Y el crédito, o sea, a donde van a trasladar el dinero, es mantenimiento y mejoramiento de las dependencias de la administración. Yo a esos temas puntuales sí les tengo mucho celo y sí me gusta que nos dejen claro, porque acá por un voto mal dado, inclusive aquí sin necesidad de robarnos un peso, sin actuar de mala fe, nos podemos ver inmersos en investigaciones. Y entiendo que esto va a ser para un tema de la adecuación de la infraestructura de los agentes de tránsito, que bien merecida lo tienen. Y digamos que Tránsito, vuelvo y le digo, señor secretario, siempre se ha destacado por ser, si no es la mejor secretaría, es de las mejores secretarías, eso hay que exaltarlo. Sin embargo, vuelvo y le digo, esos temas de salud, de educación, en lo que es destinación específica, sí nos tenemos que cuidar todos. Entonces, yo sí quiero que me aclaren la validez jurídica de eso. Yo sigo en mi postura, en mi posición, sí se me hace como si soy muy prevenido, porque cuando la ley también habla de invertir en infraestructura, de infraestructura vial, o sea, la ley es clara, la ley 769 habla puntualmente de eso. Entonces sí tengo como esa inquietud y me gustaría que hoy pues absolviéramos esa duda. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe Rojo. Presidente, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted y demás integrantes de la mesa directiva, todos los honorables concejales, medios de comunicación, personas que nos siguen en redes sociales y lógicamente a todo este gran equipo de trabajo de la administración, en el caso pues de secretarios de despacho,
directores operativos, financieros o financieras y demás personas que se encuentran hoy en este recinto. De pronto, pues, yo soy muy estudioso y muy juicioso cuando se hacen todo este tipo de traslados, recursos del balance, como lo somos todos acá, que nos toca estudiar para poder venir a dar un voto acá, lógicamente positivo, para el buen desarrollo y funcionamiento de la administración. Y esta semana, inclusive el día lunes, pues salió de comisión y lo votamos solamente haciendo una corrección pues que proponía la concejal María del Pilar de un error allí que había pues que no era de fondo y no de forma y se corrigió. Pero ya el día de antier, cuando se hace la primer socialización, hay una exposición muy completa, muy buena, como la puede ver ahorita con todos los actores que son ustedes, que es donde en varias secretarías van a haber unos traslados. Y yo hacía la sugerencia antier, y era de que por qué no planear ustedes mejores, en un buen sentido de la palabra, planear bien los recursos en que se lo van a gastar. Porque el presupuesto del municipio lo empiezan ustedes a armar como entre el mes de julio a agosto. Se empieza a mandar el presupuesto que para la vigencia posterior, y en ese presupuesto donde lo montan cada uno de los secretarios, pues ya cada uno de ustedes saben que se van a gastar la plata, ¿cierto? Y entonces nos están poniendo como, o para mí, hablo por mí, Miguel Rabe, me están poniendo como entre la espada y la pared, como de que, ¿por qué trasladan tanto de aquí para allá, para acá y todo esto? Si ustedes habían presentado una propuesta de funcionamiento, de planeación, de cómo organizar, en qué se iban a gastar la plata, y luego a última hora empiezan a mover todos traslados y nos tenemos que cuidar. Y lo decía el concejal Arles, nosotros por allá en el año 2008-2009 le autorizamos en ese entonces a la alcaldesa Lorenzo un crédito de 230 millones de pesos que para pagar la nómina de funcionarios del IDM, cuando es ahorita empresa de EDUS, y solo lo autorizamos porque pues, eso dice la ley, porque estaban sin sueldo 7, 8 meses, no había plata para la nómina allí, y se lo autorizamos. Y en el año 2019, y acá hay 3 concejales de la época, o 2, tengo que darles y yo, donde la fiscalía nos imputó un prevaricato por acción ahí acá en un juzgado penal de acá de la administración, por haber autorizado simplemente un crédito. Crédito que nunca se hizo, porque cuando se aprobó y la alcaldesa lo sancionó, a los 3 días le llegaron 7.000 millones de pesos de libre inversión. Entonces no hubo necesidad de hacer este crédito, no lo hizo. Y más sin embargo la fiscalía imputando un cargo penal a 18 concejales por ese tema. Entonces por eso es que nosotros nos queremos cuidar y cuando pedimos tranquilidad jurídica es porque claro, ustedes se meten y a lo mejor ahorita es más importante unas propuestas, proyectos, más importante hoy que cuando hicieron el presupuesto el año pasado y yo lo entiendo, ¿cierto? Pero pues nosotros tenemos que cuidar también la parte jurídica, ¿no? Es que los que votamos somos nosotros acá, no ustedes. En una investigación usted no les va a pagar nada, o a lo mejor sí, porque por ejemplo ustedes gastan la plata de SGP, eso es inamovible, eso es un delito penal gravísimo, que puede dar entre 17 y 20 años de cárcel. Cuando se tocan los recursos de SGP, esa plata sagrada, eso no se puede tocar, ni desviar, ni que es que me la gasté allí. ¿Cuántos alcaldes en el país están en la cárcel, los gobernadores por eso? Por eso es que los alcaldes son los ordenadores del gasto. Ah, que es que yo no firmé, que firmó el que dejé en reemplazo, porque yo estaba en vacaciones en Bogotá, la lleva, se lo llevan también, porque eso no lo exime de la responsabilidad cualquier alcalde y cualquier gobernador del país. Entonces, ya finalizando ahí, como para que ustedes entren en materia, la duda mía era con obras públicas, entré como en duda antes de apagotar el proyecto, y yo no, me va a tocar ponerle la lupa acá, ¿por qué? No porque sea malo ni se van a robar la plata, ni más falda, no. Creo también el trabajo bueno que están haciendo todas las secretarías y obras públicas, están haciendo un excelente trabajo. Pero yo miraba, por ejemplo, acá el traslado y decía traslado para un sitio muy merecido también donde todos vamos, que es el despacho del alcalde. Y qué mejor que uno llegue a una cosa bonita, una oficina bien moderna, bien bonita, bien merecida para el alcalde, para los ciudadanos, para todos nosotros. Pero me preocupaba, por ejemplo, de traslado obras públicas. Yo decía, pero es que la ideología mía, hasta donde yo tengo entendido, es que obras públicas fue creada y se desarrolló es para hacer vías.
para mantenimiento de vías, para hacer placahuellas, y que hace obras públicas haciendo una remodelación en una administración. Pues me generó esa duda, y aún más, decía yo, ¿y por qué no lo hace propiedad horizontal? Sí, pues, no hay plata, porque propiedad horizontal maneja recursos. De hecho, a este recinto, los primeros 2 periodos que estuve yo acá como concejal, en el primero y el segundo, propiedad horizontal metía plata en este recinto. Y ya después que no, llegó un alcalde y dice, no, eso no se puede. Que le toca a ustedes, pues que este recinto no es del Consejo Municipal, este recinto forma parte de la propiedad horizontal. De acuerdo a la Constitución Política de Colombia, dice que los alcaldes deben garantizar y prestar un sitio para que nosotros desarrollemos lo que estamos viendo de acá. Entonces eso es un como dato de la administración de la propiedad horizontal al Consejo, pero según la propiedad horizontal no puede meter un peso acá. La alcaldía tampoco, entonces ¿quién lo mete? Eso tiene que tener un dueño, un doliente. Eso no es que es un mago el que hizo esto acá y lo construyó y nosotros nos sentamos acá. Esto tiene que funcionar de una forma, con recursos del Consejo, de la alcaldía o la propiedad horizontal. De algún lado debe salir la plata. Entonces la duda es esa, ingeniero, pues en las otras dependencias como esa, educación no tengo problema, en la parte de jurídica, de deportes tampoco, tránsito, solamente había esa duda también que ahorita además que el doctor ya hizo no la solución o nos da razón igual que la Secretaría de Hacienda, y en el caso de obras públicas sería como ese sentido. Pues que no sea que usted se desfinancie o se deje de cumplir las metas del plan de desarrollo también, que es otro agravante, y no se cumplan porque usted las tenía para cumplir unas metas allí en el plan de desarrollo, ahorita no la va a trasladar y entonces de pronto la remodelación no estaba en las metas del plan de desarrollo. Esa era para cumplir otra meta allí, entonces que haya la claridad tranquila y no tenemos problema en votarlo, porque igual hay que votarlo porque no podemos parar tampoco el buen funcionamiento de la administración, y más faltaba. Y acá yo creo que nadie se va a oponer a eso, pues de hecho siempre he apoyado a la administración y la idea es apoyarla y votarlo, pero que haya claridad y que no nos enreden a nosotros y que no nos enredemos, porque si no esto sería una falsa motivación en un proyecto de acuerdo que se ve simplemente muy fácil y muy transparente. Y a veces por esas cosas tan pequeñas es donde nos enredamos y nos ponen a subir escalas en Fiscalía o Procuraduría. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Muy bien, honorable concejal. A ver, yo quiero manifestarles que la idea es que ajustemos lo que tengamos que ajustar. Compañeros de la administración, si hay algo que quede ahí como discordante, tenemos tiempo. El día de hoy, Secretaría de Hacienda puede manifestarnos, si no en la sesión, pues más tarde, hacer los ajustes que haya que hacer, de tal manera que mañana, cuando ya vayamos a votar, se puedan proponer los cambios, que eso nos quede bien ajustadito, que no tengamos dudas, que todos votemos completamente convencidos de que no tenemos ninguna dificultad. La idea no es que asumamos una actitud caprichosa, ni la administración ni nosotros. Aquí no hay vencedores ni vencidos, aquí todos queremos el bienestar del municipio, pero también el bienestar y la tranquilidad jurídica de cada uno de nosotros, porque lo he dicho siempre, aquí no vamos a rifar pues nuestras curules por un momento de alegría, no. Aquí lo que se puede hacer, se hace, y lo que no se puede, también tenemos la suficiente entereza para decirle a la administración, no podemos. Entonces, bajo esa premisa, los invito a que si hay algunas cosas que ajustar en el acuerdo, en el proyecto, estamos a tiempo, las podamos ajustar y votemos todo con la tranquilidad debida. Entonces, ¿cuál de los secretarios quiere hacer uso de la palabra? ¿O hay algún otro concejal que quiera intervenir antes? ¿Ninguno? Bueno, entonces, señores de la administración, el escenario es de ustedes, bienvenidos y adelante. ¿Quién quiere llevar el uso de la palabra inicialmente?
La Secretaría de Hacienda. Adelante pues, doctora Lina Marcela. Buenos días para todos. Bueno, como se dijo en la anterior sesión, la Secretaría de Hacienda recibe de cada una de las secretarías las solicitudes de traslados y proyecta el acuerdo para ser presentado ante el Consejo. Pues como lo han manifestado cada uno de los secretarios, hay unas inquietudes que vamos a resolver acá a través de cada una de las secretarías, y nosotros como Secretaría de Hacienda tenemos un segundo punto que son las adiciones al presupuesto. Ya la doctora Jensi les había hecho la presentación de cada una de las adiciones que solicitamos que sean aprobadas ante el Consejo. Entonces vamos a iniciar acá. El doctor Eduardo nos va a dar claridad sobre cada una de las inquietudes que tienen los concejales. Buenos días para todos. Por favor, se identifica y hace su intervención en apoyo a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Bueno, señor. Vamos pues. Mi nombre es Eduardo Andrés Mejía, contratista de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, en apoyo, en este caso, a la Dirección Operativa Financiera y de Presupuesto. Bueno, días previos tuve la oportunidad de hablar con el concejal Junior y con los concejales que tuvieron alguna inquietud frente a cómo está estructurado el presupuesto del municipio, y yo pienso que eso es lo primero que tenemos que entender. El presupuesto del municipio tiene una apropiación inicial que es aprobada por acuerdo municipal en la vigencia anterior. Esa apropiación inicial puede sufrir modificaciones, que es más dando respuesta a la pregunta del concejal Miguel Ángel Rabe. Esas modificaciones hasta el año anterior la podíamos hacer bajo decreto. Como todos saben, el magistrado declaró ese artículo, el artículo 56, pues le dio nulidad y pues ya no podemos hacerlo por decreto. Por eso, pues tantas visitas al Consejo Municipal para hacer modificaciones. Lo primero es entender que esos movimientos son totalmente válidos. ¿Qué movimientos son válidos? Como les decía, hay una apropiación inicial y esa apropiación inicial está dada por acuerdo. Para poder modificarlo, nosotros podemos hacer 4 tipos de movimientos. Uno de adiciones y reducciones y uno de créditos y contracréditos. Para las adiciones, los créditos y los contracréditos es el legislativo el que tiene que aprobar. Lo único que nosotros podemos hacer por decreto, dado en el artículo 76 y 77 del decreto 111 del 96, es, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, es hacer disminuciones cuando determinemos por algún análisis de tipo financiero que lo podemos hacer. ¿Cuándo? Cuando por medio de COMPES el ministerio se pronuncie y diga que va a llegar menos recursos del que nosotros apropiamos. ¿Qué es lo que se hace para presentar el proyecto de acuerdo ante ustedes? Es hacer un análisis de un comportamiento histórico y bajo los comunicados que presenta cada ministerio, en este caso Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ellos presentan una proyección del recurso que nos va a llegar. Es decir, no es una mala planeación, simplemente nosotros trabajamos con el recurso que nosotros venimos recibiendo. Si por alguna decisión de la presidencia el recurso es menor, pues nosotros tenemos la potestad y la obligación para mantener el equilibrio presupuestal, tanto en el ingreso como en el gasto. Y nosotros lo hacemos por decreto, como les decía, estamos facultados en el artículo 76 y 77. Por eso, ante ustedes no se presenta ningún proyecto de acuerdo que tenga disminución al presupuesto. Esa es la primera parte que hay que dejar clara. Nosotros en este momento no estamos presentando un proyecto de acuerdo que toque disminuir recursos, sino por el contrario, estamos adicionando un recurso. Lo otro que tenemos que entender es que el presupuesto del municipio, nosotros tenemos catalogado cada una de las fuentes, las de destinación específica que está dada, ya sea por una ley, por un acuerdo o una ordenanza, tiene destinación específica.
Esas destinaciones específicas ustedes las van a encontrar dentro del proyecto de acuerdo y los anexos con 4 dígitos. Esos dígitos a su vez empiezan con un dígito. Entonces para las fuentes de recursos propios es la 1, para las fuentes de destinación específica del Sistema General de Participaciones es la 3 y para las demás son, Sistema General de Participaciones es la 2 y para la 3 y la 4 ya sean convenios o recursos del FOMPE o recursos de regalías, otro tipo de recursos que le llegan al municipio. Entendiendo esto, tenemos un 5.º dígito dentro de la estructura que nosotros le presentamos y ese 5.º dígito representa si es 1 es vigencia actual, si es 2 es rendimientos financieros, si es 3 es recursos del balance, si es 9 es reservas presupuestales y lo hacemos para mantener primero el control de cada fuente, segundo, evitar lo que a todos les preocupa que es la unidad de caja. Esa unidad de caja es un principio del decreto 111 del 96 y es básicamente evitar lo que a ustedes les preocupa, que un recurso de salud se vaya para un recurso de educación, para una financiación de un gasto de otro sector. En este caso, nosotros presentamos un proyecto de acuerdo con la fuente 2305. Esa fuente 2305, como bien lo decía el doctor Junior, es una fuente del Sistema General de Participaciones, pero el Sistema General de Participaciones a su vez tiene diferentes destinaciones. Ese específicamente es la 2305 y es la que le da, dentro de toda la destinación específica que puede tener el Sistema General de Participaciones, es la que da mayor libertad. Y esa libertad la pueden encontrar en el artículo 76 de la Ley 715 del 2001. Ese artículo cita específicamente en qué se puede gastar ese recurso, en qué se puede financiar con ese recurso. En este caso, la gama es muy amplia. La 2305 es el SGP de libre inversión. ¿En qué no se puede gastar? Para un municipio de segunda categoría. Recuerde que nosotros somos un municipio de segunda categoría y esa categoría pues la tenemos gracias a la Ley 617 del 2000, en donde nos permite que nosotros podamos gastar recursos que recaudamos de manera propia hasta un 70% y lo demás nosotros lo podamos direccionar tanto a la deuda como a la inversión. En el caso de la Secretaría de Obras Públicas, lo que se está financiando se está refinanciando con recursos de libre inversión, de recursos que nosotros, el municipio, recauda y que tiene manera de financiar cualquier tipo de proyecto de inversión, siempre y cuando tengamos el funcionamiento y la deuda protegidas. En este caso están totalmente financiadas ambas. Entonces ustedes pueden ver que lo que nosotros financiamos dentro del rubro presupuestal, los catálogos presupuestales nos dicen que nosotros categoricemos el gasto. Cuando ustedes vean 21, 2.1 es porque estamos financiando gastos de funcionamiento, cuando vean 2.2 es porque estamos financiando gastos de deuda y cuando vean 2.3 son gastos de inversión. En este caso lo que ustedes están viendo es totalmente inversión, ¿sí? Lo otro que hay que dejar claridad es que nosotros como anexo a lo que les estamos pasando el proyecto de acuerdo, presentamos un equilibrio. Eso se llama equilibrio presupuestal y es otro principio. ¿Y qué es el equilibrio presupuestal? Es evitar que un recurso se mueva y financie otro recurso. En este caso nosotros presentamos una tabla donde ustedes pueden ver que la 1 es igual en el crédito y en el contracrédito, que la 2 es igual en el crédito y en el contracrédito, y así. Y al final la sumatoria del recurso del crédito y la sumatoria del recurso del contracrédito es totalmente igual, por lo tanto no genera desequilibrio. Y también evita que hagamos unidad de caja. Y frente a lo de los recursos de tránsito, si bien es cierto, como les decía ahorita, la 1 es todos los recursos propios,
Todo lo que empieza por 12 sigue siendo propios, pero de destinación específica. Ejemplo, estampilla adulto mayor, comparendos de tránsito, multas de tránsito, y todas las estampillas siguen siendo recursos nuestros que no dependen de la nación, pero que por algún acto administrativo tienen una destinación específica. Entonces, ¿para qué le colocamos un código diferente? Para evitar eso, para evitar que el recurso de tránsito se vaya para competitividad. En este caso, el doctor Junior nos citaba el artículo 160, que es modificado por una ley en 2019, especifica en qué se puede gastar. Ahorita el secretario de Tránsito pues nos va a hacer una ampliación de lo que les estoy diciendo, pero básicamente nos dice que es para básicamente estructura vial, infraestructura y capacitación o educación vial, ¿sí? En este caso, los recursos los estamos destinando al mejoramiento de la sede en donde están los agentes de tránsito. ¿Qué se puede interpretar de ello? Que el gasto está asociado, no podemos hacer educación vial si no tenemos un escenario donde los agentes puedan preparar el tema de educación vial. O sea, es un tema conexo. Si bien es cierto, la ley no especifica que sea para adecuación de infraestructura, nosotros no vamos a solicitar la adecuación de la oficina del alcalde, no. En este caso es específicamente para los agentes de tránsito. Entonces también tenemos que entender que si bien es cierto la ley a veces no es específica en el gasto, sí deja entrever que hay gastos conexos a lo que está especificando la ley. Entonces pues ya vamos a dar la palabra a cada uno de los secretarios para que le den como profundidad a lo que acabo de exponer. Muchas gracias. Un saludo cordial a los honorables concejales, a las personas que nos ven por las redes y a todos los compañeros de la administración que nos acompañan. Quiero iniciar, primero pues dándole un agradecimiento al Consejo. Esta mañana que llegamos temprano tuve la oportunidad de comunicarle a los honorables concejales que hoy nuestra secretaría está muy bien, no solamente en la parte operativa, sino también en la parte de formación de agentes y en la parte de dotación. Mire, hoy una de las secretarías más importantes del país, que queda fuera de este departamento, está realizando paro, porque es un instituto y están demorados con los pagos, no tienen dotación y otros temas. Ya si nos venimos más hacia lo local, hay algunos institutos de la región y secretarías que hoy tienen incluso unos vehículos que no han podido salir a cumplir con su cometido por falta de documentos legales. Recuerden que ustedes el año inmediatamente anterior nos apoyaron para comprar 10 motos que en este momento están completamente operativas con todos sus documentos al día. La Secretaría de Tránsito del municipio de Dos Quebradas este año no ha parado un solo día, porque nosotros desde el día 1 hemos tenido combustible. Nosotros acabamos de hacer una entrega de dotación a los agentes de tránsito por cerca de 500 millones de pesos, una dotación en la cual los agentes son garantes de la misma y lo que hubo que devolver se devolvió. Todo este contexto lo hago ¿para qué? Para mostrar que los recursos que ustedes nos han ayudado a aprobar, los recursos que el alcalde nos ha ayudado autorizando para invertirlos han sido bien invertidos. No en vano, como ustedes pueden ver, nosotros seguimos haciendo los puestos de control, seguimos operativos. Nosotros hace 15 días, por una petición que nos hicieron los honorables concejales, realizamos un puesto de control de alcoholemia en el sector de la Badea y el resultado es que allí 2 personas fueron sorprendidas en aparente estado de embriaguez. Nosotros hoy tenemos la fortuna de reaccionar de una manera operativa, pues porque ustedes nos han permitido darles a los agentes de tránsito y también a la Secretaría como tal. Hablábamos ahorita del caso de Moretti, que ya hoy tenemos conexión al RUN, que ya todas las personas que van allí, digamos, salen de una manera ágil. Me llamaba un gran empresario de la ciudad porque fue a hacer un trámite a la ciudad de Cartago y le dijeron que se demoraban 15 días en entregarle allí una tarjeta de propiedad como la conocemos,
Y nosotros acá no nos demoramos todo eso, nosotros nos estamos demorando alrededor de 1 o 2 horas cuando hay mucha gente. Entonces quiero hacer este pequeño abrebocas, pues para demostrar que gracias además al seguimiento que ustedes nos hacen de manera constante, además de que hoy ya tenemos un muy buen comandante de tránsito, que nuestros agentes tienen toda la capacidad operativa, que los hemos, digamos, hecho unas capacitaciones de manera exhaustiva. Hoy nuestra secretaría está muy bien. Obviamente, operativamente, nosotros necesitamos más agentes. La ley dice que por cada 1000 habitantes tendríamos que tener un agente de tránsito. Esto quiere decir que según el DANE hoy tendríamos que tener 230 agentes y hoy solamente tenemos operativamente 40 agentes, que los tenemos repartidos, y aquí es donde empieza a radicar la importancia de tener la sede operativa de ellos de una manera adecuada. En 3 turnos, nosotros por la noche tenemos 4 agentes de tránsito que trasnochan. Muchos de ustedes, todos los concejales, tienen relación profesional y administrativa con los agentes de tránsito. No me dejan mentir. En la sede que tenemos allí en G5 no tenemos un alcantarillado óptimo. Entonces esto hace que cuando hace mucho calor, los zancudos por la noche, los muchachos tienen incluso que irse. Antes se venían aquí al CAM, ahora se van a Moretti para trabajar, porque cuando hay un requerimiento en la noche de accidentalidad, ellos tienen que ir, trabajar en su computador, tienen que hacer todo el informe, porque recuerde que ellos tienen funciones de policía judicial. Entonces, cuando hace mucho calor, los zancudos no los dejan, y cuando hay mucho invierno, obviamente, como el alcantarillado es un alcantarillado obsoleto, se hace un rebose que inmediatamente los malos olores llegan allí. Entonces, punto número 1, es que tenemos una sede operativa que en administraciones pasadas fue objeto de quizás algunas mejoras, pero no está óptima. Como si hoy, por decir algo, ustedes van a Bomberos y Bomberos tiene una sede supremamente óptima. Punto número 2, allí nosotros estamos en peligro, porque si ustedes van y hacen una visita a los patios de tránsito G5, como lo conocemos todos, van a ver que los muros exteriores no están confinados, no tienen un amarre con unas vigas, con unas estructuras que nos permitan que si llega a haber un movimiento telúrico, pues de pronto a alguno de los muchachos, mientras llega su turno, ahí se le caiga un muro de esto. Adicionalmente, digamos que hoy la sede que tenemos allí, lo que pretendemos hacer es que cada uno de los compañeros tenga un lugar adecuado para guardar toda la dotación que le hemos dado, para guardar de una manera adecuada sus uniformes. Muchos de ellos traen la comida, que de igual manera ellos tengan un espacio digno para poder calentar sus alimentos, y que también allí en el proyecto que tenemos se tengan unas oficinas que se le puedan prestar a las diferentes entidades. Mire, hoy que la oficina de nuestro alcalde Roberto Jiménez no está funcionando, hoy Moretti y el doctor Rabe en Serviciudad presta su sala de juntas, nosotros en Moretti prestamos la sala de juntas. De hecho, doctor Rabe, creo que desde las 2 de la tarde todos los días están allá organizando el tema sindical. Adicionalmente, en la negociación colectiva que se hizo el año inmediatamente, en el 2024, el cual usted nos acompañó, uno de los compromisos fue mejorarle esta sede a nuestros agentes de tránsito. Entonces, digamos que hoy administrativamente tenemos una sede que tiene cerca de 1.200 metros cuadrados, en donde anteriormente aquí en el CAN ustedes veían que teníamos un hacinamiento total. Entonces, si bien la cara de la administración en materia de tránsito y movilidad son los agentes, hoy nosotros necesitamos un recinto en donde ellos, primero, puedan planear operativamente todo lo que se va a hacer. Segundo, puedan hacer toda la gestión que se tiene que hacer en cuanto a gestión de velocidad, en cuanto a operativos, en cuanto a campañas educativas. De igual manera, allí en G5 nosotros también atendemos a todas las personas que por uno u otro motivo su vehículo es inmovilizado. De igual forma, allí también los compañeros de criminalística tienen que tener reuniones constantes, no solamente con la policía que atiende los incidentes en la mayoría de los casos como primer respondiente, sino también con los organismos judiciales. Y digamos que hoy no tenemos un espacio allí adecuado para nosotros poder prestar y soportar técnicamente todo el tema de movilidad que tenemos que hacer en el municipio. Entonces, los honorables concejales nos pidieron
oficio que yo pues me voy a permitir leer textualmente y se lo voy a dejar al señor secretario, certificando la necesidad y viendo que este traslado que pretendemos que ustedes nos autoricen es inherente no solamente al tema de equipamiento y dotación, sino también a todo el tema de operativo y de control que debemos hacer. También aclarando que este CDP cuando se expida y si los honorables concejales no lo permiten, pues se va a hacer un proceso que obviamente lo va a hacer la Secretaría de Obras Públicas. Dos Quebradas, marzo 25 de 2026. Señores Consejo Municipal de Dos Quebradas. Certificación proyecto de acuerdo radicado 13 de marzo de 2026. Traslados presupuestales, vigencia 2026. Cordial saludo. En cumplimiento de las normativas presupuestales vigentes, la Secretaría de Tránsito y Movilidad informa que para la vigencia 2026 se ha realizado traslado presupuestal que tiene como propósito dar cumplimiento a la ejecución de plan de desarrollo y toda actividad que se requiera para dar cumplimiento y lograr su misionalidad. De esta forma se realiza el traslado presupuestal donde se hacen los siguientes contracréditos. Meta 167, incrementar la instalación y reposición de la señalización vertical por un valor de 108 millones de pesos tomados de recursos propios, multas y sanciones de tránsito, 202, vigencia actual. Meta 296, formular e implementar el plan de fortalecimiento de los procesos técnicos administrativos y operativos de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, por un valor de 10 millones de pesos, recursos propios, multas y sanciones de tránsito, 202, vigencia actual, y se distribuyen de la siguiente forma. Estos son los fondos de donde vamos a tomar los recursos y estos son los fondos a donde pretendemos pasarlos, aclarando que como se habla con antelación, estos traslados no van a interferir en que sigamos cumpliendo el plan de desarrollo y que desafectemos alguna de las otras metas. Por el contrario, de donde estamos tomando los recursos es de donde ya tenemos cumplidas las metas a totalidad y pues obviamente cuando vengamos aquí a dar rendición de cuentas, así se lo haremos saber a los honorables concejales. Créditos. Meta 296. Con esta actividad, formular e implementar el plan de fortalecimiento de los procesos técnicos, administrativos y operativos de la Secretaría de Tránsito y Movilidad. Se requiere garantizar condiciones adecuadas de infraestructura, impactando directamente en la eficiencia, oportunidad y calidad del servicio prestado por los agentes de tránsito, lo cual redunda en el fortalecimiento de la seguridad vial y en la disminución de riesgos asociados a la circulación vehicular y peatonal. En este contexto, la adecuación de la sede de los agentes de tránsito constituye una infraestructura operativa esencial, en la medida en que es el espacio desde el cual se desarrollan funciones misionales, tanto como la planificación y ejecución de operativos de control, la gestión de comparendos, la coordinación institucional y la atención a la ciudadanía en materia de tránsito y movilidad. El rubro 2.32.02.02.005M 296.T 15.3C, valor 108 millones de pesos. Fuente 2021, que esta es la fuente de los comparendos que se hacen o multas de tránsito. Meta 165. Con actividad, realizar campañas y estrategias de educación en seguridad vial. Inicialmente se asignaron 50 millones de pesos a la meta de educación vial. Sin embargo, para garantizar la vialidad del proceso contractual bajo la modalidad de mínima cuantía, cuyo umbral es cerca de los 60 millones de pesos, se requiere trasladar 10 millones de pesos desde otra meta, asegurando así la correcta ejecución del proyecto. Rubro 2.2.3.2.002.009.M.165.T.9.16 4C, 10 millones de pesos. Por lo anterior se concluye que la aprobación de este proyecto garantizará
la plena continuidad de los proyectos planteados por la administración y el plan de desarrollo de la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. Atentamente, quien les habla. Entonces, me voy a permitir entregarle el oficio al señor secretario, pero adicionalmente, si el presidente me lo permite, leer un capítulo de la ley. Y obviamente pues esto lo hacemos para dar claridad y para que quede grabado y que los honorables concejales, tanto como la administración, tenga tranquilidad de que estamos haciendo todos estos traslados en el marco de la ley. Entonces me voy a permitir leerles puntualmente el artículo que también nos da un poco más de luces allí. Y es el siguiente. Artículo 160, modificado por el artículo 306, Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el siguiente: destinación de multas y sanciones. De conformidad con las normas presupuestales respectivas, el recaudo por concepto de multas e infracciones de tránsito se destinará a la ejecución de los planes y proyectos del sector movilidad, en aspectos tales como planes de tránsito, transporte y movilidad, educación, dotación, equipos, combustibles, seguridad vial, operación e infraestructura vial del servicio de transporte público de pasajeros, transporte no motorizado y gestión del sistema de recaudo de las multas, salvo en lo que corresponde a la Federación Colombiana de Municipios, que como ustedes bien saben se lleva el 10% de las mismas. Parágrafo 1. En lo que se refiere al servicio de transporte público, las entidades territoriales que cuenten con sistema de transporte cofinanciados por la Nación, cofinanciados por la Nación, priorizarán los sistemas de transporte. Parágrafo número 2. Adicionado por el artículo 8, Decreto Nacional 575 del 2000, el texto adicionado es el siguiente. Del recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito se podrán destinar recursos para la ejecución en acciones y medidas que permitan realizar labores de control operativo y regulación de tránsito en el territorio nacional para verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para prevenir y evitar contagio y propagación de la enfermedad por coronavirus de quienes en el marco de las excepciones contempladas sigan transitando por el territorio nacional directamente o mediante acuerdo con terceros, sin perjuicio de las facultades de los gobernadores y alcaldes otorgadas en el artículo 1 del decreto 461 de 2020. Entonces, con estas claridades que se le presentan a los señores concejales, quedamos atentos si tienen alguna duda o alguna recomendación. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el honorable presidente del Consejo, Humberto García. Aquí voy a ser de abogado del diablo, como dicen por ahí vulgarmente. Señor secretario de Tránsito, basado en el artículo 160 de la ley 769, hay una manera de también de soportar ese traslado que ustedes están solicitando. Se le olvidó a usted que ahí en esa sede funciona el CIA, Centro Integral de Atención a Infractores. Resulta que cuando uno va a cancelar una multa con la mitad, a que tiene derecho dentro de los 5 días, dice la norma que debía hacer un curso en materia de tránsito. Y ahí, en ese local, es donde funciona eso. Yo diría que le debieron haber agregado ahí CIA, Centro de Infractores. Diría que eso soporta lo que sea, porque ¿qué más educación vial que la educación que se le da a los infractores cuando van a pagar una infracción? ¿Sí ven lo fácil que es esto? Es aportando. Entonces, con el ánimo de aportar y de soportar ese traslado, me parece que se le debiera de agregar ahí entre paréntesis lugar donde funciona el CIA, etcétera. Y eso
le soporta lo que usted quiera con base en el artículo 160 de la ley 769 de 2002. O sea, queda más que justificado, porque mucha gente no entiende cómo que para un sitio donde funcionan los agentes de tránsito, no, ahí funciona también el CIA, y eso soporta lo que usted quiera a la luz de la ley. ¿Qué les parece? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Lo otro es que los agentes de tránsito, y se los digo con conocimiento de causa porque también fui agente de tránsito, necesitan de un sitio a donde elaborar sus informes. Todo accidente de tránsito con lesionados hay que hacerle un informe para remitirlo a la fiscalía. Y eso requiere de un sitio adecuado, una sala adecuada en donde pueda el agente de tránsito elaborar los respectivos informes. Eso es como de lógica simplemente. Entonces, miren que ese traslado ahí sí se justifica en el tema de las infracciones, de los dineros recaudados por infracciones, y queda perfectamente soportado en mi concepto, humildemente se los digo. Y también les quiero contar que para orgullo nuestro, ese CIA lo gestionamos en Bogotá en el año 2017, cuando me desempeñaba como asesor regional de la Agencia de Seguridad Vial en este departamento. Yo fui quien gestionó eso orgullosamente para que le concedieran la autorización en el Ministerio de Transporte a ese centro de atención a infractores. Ahí se las dejo, como dicen por ahí, con el ánimo de construir, le reitero, no con el ánimo ninguna otra pretensión. Entonces, ¿quién quiere seguir con el uso de la palabra de la administración para terminar de obras? Otra duda que había por ahí con respecto al tema de obras públicas. Adelante, doctor Luis Felipe. Buenos días, señor presidente. Un saludo cordial a los honorables concejales, a los compañeros de la administración municipal y a todas las personas que nos observan desde las barras y por redes sociales. Algunas de las dudas que se tenían acerca del traslado de un recurso entre metas de la Secretaría de Obras Públicas era el tema de la fuente. La fuente son recursos propios de libre destinación, con lo cual nosotros podemos invertir recursos en los proyectos de inversión, no tienen una destinación específica. Otra de las dudas que se tenía era sobre el tema de la competencia, sobre las intervenciones en bienes fiscales y del municipio o equipamientos colectivos por parte de la Secretaría de Obras Públicas. Porque pues está sobre la mesa que Secretaría de Obras Públicas debería ser solo vías, carreteras, placas, huellas, pero en el decreto 117 de 2018, en los artículos 63 y 64, establecen cuáles son los equipamientos colectivos y cuáles son las funciones y los alcances que tiene la Secretaría de Obras Públicas y su Dirección de Infraestructura. Entre otras, está adelantar todo lo que sean contratos de estudios y diseños, de consultoría, de interventoría y de obras o de construcción de obras en los equipamientos colectivos. Incluso dentro de nuestro plan de desarrollo, en la meta 155, están planteadas para este año 2026 26 intervenciones a equipamientos colectivos. Esto quiere decir que todos los recursos que disponga educación para hacer intervenciones en colegios, desde la competencia
Obras Públicas debe adelantar la contratación y hacer las intervenciones, lo que yo no alcance a hacer con los trabajadores oficiales o con los contratistas de obras públicas. De la misma manera, si hay una intervención mayor que deba salir por medio de un contrato de obra pública para un escenario deportivo, por ejemplo el estadio, el día que se vaya a hacer la construcción del estadio municipal, la competencia para hacer la contratación de este recae sobre la Secretaría de Obras Públicas, porque pues viene a ser un equipamiento colectivo o un bien de uso público o un bien fiscal del municipio. En el caso de la sala de juntas y el despacho municipal y las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, las oficinas de la Secretaría de Hacienda, si bien hacen parte de una propiedad horizontal, la propiedad horizontal solo puede invertir sobre las áreas comunes, los pasillos, las escaleras, los ascensores. En cambio, como la propiedad horizontal no va a ir a arreglar el baño de la Secretaría de Obras Públicas, ¿cierto? De pronto, si me quedo yo sin energía, sin fluido eléctrico en la oficina, si es el personal de mantenimiento de la propiedad horizontal los que van y hacen la revisión y la inspección. Pero en este caso, el Consejo Municipal hace parte de un equipamiento colectivo o de un bien de uso fiscal de la administración, así formemos pues parte de la misma propiedad horizontal. Pero la propiedad horizontal no va a ser una intervención dentro del Consejo Municipal, porque es parte del porcentaje que es dueño la administración municipal. Entonces, la sala de juntas del despacho del alcalde era muy pequeña, no cabíamos todos, se hacía un comité de política social, no teníamos ni siquiera por dónde andar, a veces se hacían reuniones de 40, 50 personas allí y nos quedábamos cortos. Se decidió hacer la ampliación, se tomó parte de lo que era el espacio de la Secretaría de Obras Públicas y se amplió hacia allí. Todos estos contratos que estamos adelantando en intervenciones, Colegio Santa Isabel, el Colegio Manuel Elkin, las oficinas de la Secretaría de Salud, las intervenciones y el mejoramiento para las comisarías de familia de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras intervenciones a los centros vida, se están ejecutando con EDOS por medio de un contrato de administración delegada, en la cual ellos hacen parte, ellos son los supervisores técnicos de la interventoría, pero como han surgido nuevas necesidades para ejecución en este año 2026, debemos continuar con el financiamiento de esta interventoría. Ahora se viene la intervención, como lo explicaba el doctor Jason Palacio, de G5, el mejoramiento de la infraestructura de allí de G5. Ese contrato también debe salir por obras públicas, por la competencia de la supervisión y la ejecución del mismo. Entonces se requiere un recurso para poder financiar, para poder continuar con el financiamiento de estas obras y de la gerencia, por parte de pues, la interventoría técnica por parte de EDOS. La meta de la cual sale o es el contracrédito es la meta 288. Desde el año pasado que empezamos a hacer una construcción pues como el presupuesto, se tenía planteado 700 millones para este año, sin embargo ya tenemos apropiados 600 millones y esta meta es la que tenemos planteada para el contrato de mantenimiento de la maquinaria amarilla y volquetas de la Secretaría de Obras Públicas. Tenemos presupuestado para este año 600 millones. Yo sé que el tema de maquinaria siempre es un rubro sin fondo, porque pues cuando uno trabaja en este medio se da cuenta que así como una volqueta trabajó de la mejor manera el día de hoy, mañana tiene una falla y se le fundió algo, se le quemó algo, que no es previsible, sino que es algo de monto agotable. Un ejemplo de esto: ayer teníamos ya 3, 4 volquetas funcionando, una de estas subiendo a Firmado para la vereda de la Unión, allá se le partió un eje, 1.300.000 que tengo que sacar y financiar pues esta reparación. Entonces es un monto pues que es adecuado para la ejecución en el año.
Entonces, de allí, de esos recursos propios, de esos 100 millones de diferencia que se tenían apropiados desde el principio, se van a pasar para poder continuar con el financiamiento de la meta 155 y poderle dar cumplimiento al plan de desarrollo. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta sobre el movimiento de la Secretaría de Obras Públicas. ¿Algún otro secretario quiere intervenir? ¿Ninguno? Bueno, entonces, honorables concejales y concejalas, el escenario es de ustedes. ¿Quién desea intervenir en primera instancia? Ninguno. O sea que eso indica que hay suficiente claridad. Entonces, señor secretario, tenga la bondad y continúa con el orden del día y le damos paso a nuestro otro invitado del día de hoy, al señor gerente de Serviciudad y su equipo de trabajo. Honorable presidente, sí señor. Séptimo, informe del plan de acción para la vigencia 2026 por parte de la empresa Serviciudad, de acuerdo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, invitados el doctor Carlos Arturo Rabe, gerente de la empresa Serviciudad, presidente. Bueno, señor gerente, tenga la amabilidad. Damos inicio entonces a su presentación. Les pido el favor a los honorables concejales ocupar sus curules. Se decreta un receso de 5 minutos mientras los compañeros pueden hacer sus despedidas de rigor.